Hola DevHeads. Hoy continuaremos hablando de los conceptos básicos necesarios para el uso de materiales en Unreal. Aquí vamos a hablar del uso de los inputs Anisotropy y Tangent, también de los modos de mezcla o Blend Modes y del uso de instancias. Así que sin más que añadir, comencemos. Los materiales en cuanto a química y física pueden ser isotropic o anisotropic. Isotropic nos habla de materiales que tienen las mismas propiedades independientemente de la dirección o el punto del material que estemos viendo, mientras que anisotropic nos habla de materiales que tienen distintas propiedades de acuerdo a la dirección o el punto del material que estamos viendo. ¿Pero de qué nos sirve esto? Bueno, algo importante en cuanto a materiales es la luz, así que aquí por ejemplo podríamos hablar de materiales a los cuales la luz los afecta de la misma manera sin importar su dirección, como por ejemplo una simple pared de un color plano. Mientras que aquí estaríamos hablando de materiales que se ven de diferentes maneras de acuerdo a la luz, como por ejemplo un disco, que al rotarlo vemos como la luz que refleja cambia. Esto es porque hay patrones en los surcos del CD que afectan cómo la luz se refleja. Ahora bien, estos patrones los podemos definir usando el input tangent en Unreal, y usaremos algo que es similar a un mapa de normales. Si vieron el video pasado, vimos que las normales permiten definir rotaciones que se usan como colores, y que permiten que un objeto cambie la forma en que la luz lo afecta, para simular cosas como rasguños, rupturas, etc., sin necesidad de crear esos detalles directamente en los objetos 3D. Es decir, que en ese caso la normal está pensada en el objeto 3D como tal, mientras que en el tangent se piensa en la textura para definir patrones sobre los objetos donde se vaya a aplicar. Pero veamos todo esto en Unreal. Podemos crear un material básico, que sea metálico, y usar una de las texturas que ya posee Unreal. Si la conectamos al tangent, no vamos a ver ningún efecto, ya que también necesitamos usar el input anisotropy. Este funciona de -1 a 1, y el default es 0, que significa que no se aplica el efecto, mientras que 1 es la mayor cantidad de efecto aplicado, y -1 invierte por completo el efecto. Y aquí hay algo importante, esto no funcionará si el roughness del material es 0, ya que los patrones justamente funcionan en el roughness. Es decir, que lo que permite que la luz varíe es precisamente los defectos de este material, todas esas asperezas o desigualdades en el material. Por eso, al ser como un espejo, el efecto se perderá por completo. Bien, ahora para continuar necesitamos hablar de los Blend Modes. Estas son opciones que nos permiten cambiar el funcionamiento de nuestro material, y cómo estos se van a mezclar en la escena. Si vemos el material, muchas de las opciones están desactivadas, ya que estos son accesibles únicamente en otros Blend Modes. Veámoslos. Por ahora hemos estado usando el Blend Mode Opaque. Esto nos habla de materiales que no tienen ninguna mezcla con el fondo. Si ponemos un objeto en escena con un material opaco, vemos que simplemente este tapará los objetos de atrás. Pero podemos cambiar esto. Si usamos por ejemplo Masked, esto nos habilita este nuevo input, que nos permite usar texturas que definan qué píxeles se van a ver opacos y cuáles simplemente no se van a ver, por ejemplo creando huecos o vacíos en los materiales. Esto se representa con un 1 y un 0 en cada píxel, y a su vez en la textura esto se representa como blanco y negro. Si usamos una textura como esta, vemos que todos los píxeles negros dejan de verse, y solo los blancos se ven, creando la ilusión de que el objeto tiene estos vacíos. Sin embargo, el objeto sigue siendo un simple cuadrado. Un efecto similar es el del Blend Mode Translucent, solo que a diferencia del anterior, este permite usar grises, es decir, que va a haber transparencias. Entre más se acerque al blanco, será más opaco el píxel, y mientras se acerque más al negro, será más transparente. Si usamos la misma textura, vemos que el resultado es bastante distinto al visto con el Mask, pero esto justamente lo hace ser más costoso de usar. Usemos esta otra textura por ejemplo. Aquí podemos ver la transición claramente. El blanco es totalmente opaco, y cada vez se vuelve más transparente hasta dejar de verse por completo, justo cuando llega el negro. Al tener que manejar transparencias, eso evidentemente nos habla de que necesita hacer más cálculos, lo que puede repercutir en el performance. Y esto es incluso mayor cuando usamos el Shading Mode Lit. Esto significa que queremos que este material responda a la luz, mientras que un Lit significa que no queremos que el material sea afectado por la luz, y el cambio entre uno y otro en muchos casos es prácticamente imperceptible. Así que si necesitas un mejor rendimiento, esta es una opción a tener en cuenta. Ahora bien, existen más opciones en cuanto a la transparencia. Si bajamos en este menú, ahora encontraremos estos settings. Screen Space Reflection es un algoritmo más complejo que se puede utilizar para conseguir un efecto más preciso y que permita generar reflejos en el material.
pero esto obviamente también afecta el rendimiento. Otro setting importante es este. Entre más abajo en la lista, estaremos eligiendo un proceso más complejo y costoso de usar. Esto para el cálculo de las luces en este material. Pero veamos de nuevo este nodo. Aquí podemos notar que varios de los inputs están desactivados al usar Translucent. Esto para mejorar el rendimiento. Si queremos que estén activos, debemos elegir una de las opciones de luz más avanzadas. De esta manera podremos usar estos inputs y podemos conseguir resultados más complejos. Incluso puedes activar en los settings del proyecto, buscando Reflection, la opción de High Quality Translucency Reflections. Como vemos, esto tiene apenas efecto. Pero si somos detallistas, vemos que incluso el cielo se intenta reflejar y que en vez de mostrar un cubo más perfecto, intenta imitar la redondez del cubo que está reflejando. Sin embargo, de nuevo, esto hará que el procesado sea más complejo y en términos de rendimientos no va a ser lo más óptimo. Y aquí también vale la pena nombrar a la refracción. Esta la podemos activar usando esta opción. Y nos permite crear este tipo de efecto, donde lo que se ve a través del material se distorsiona debido a la refracción. Este es un efecto que, por ejemplo, podemos notar en el agua. El siguiente modo que veremos es Additive. Este nos permite que los materiales a nivel de color se sumen. Es básicamente como el Translucent, pero en este caso el material se mezclará con el fondo sumando los colores. Esto es como cuando se usa algún programa de edición como Photoshop y se usa un modo como el sobreexposición lineal, lo que deja que los colores se vuelvan más vivos, mientras que el negro se maneja como una transparencia. Esto es más útil con cosas como hologramas, fuego y rayos, donde el color se mezcla de esta manera, mientras que el Translucent es mejor para plásticos y vidrios en general. Y el último blend mode que veremos es el de Modulate. Este no funciona con la luz, es por eso que se debe manejar el material como un lit. Y como vemos, este solo nos deja usar el Emissive. Este modo, a diferencia del Additive, no suma los colores, sino que multiplica el color, lo que hace que los colores sean más saturados y oscuros. Y también, a diferencia del Additive, aquí el color negro se mantendrá y no generará transparencias. Y es hora de que veamos algo bastante útil. Por ahora hemos usado los materiales, tomando los objetos y simplemente asignándoles el material que hemos creado. Pero ¿qué pasa si queremos cambiar únicamente el color? Por ahora tendremos que crear básicamente un material completamente nuevo. Pero esto no es necesario, podemos hacerlo más fácilmente, usando las instancias del material, convirtiendo el color en un parámetro que podemos cambiar en tiempo real. Para crear una instancia podemos hacerlo desde el menú Material, asignando en Parent el material que queremos usar como base. Pero esto es más sencillo, simplemente eligiendo el material del que queremos usar una instancia, y con clic derecho seleccionamos la opción Create Material Instance. Volvamos al material original. Para que el color sea un parámetro, podemos seleccionarlo y con clic derecho seleccionar Convert to Parameter. O bien, cuando el input está vacío, podemos dar clic derecho en el input para crear el parámetro desde ahí. O bien, seleccionando una de las opciones del menú y seleccionar cualquiera de las que dicen Parameter, que son opciones que se pueden utilizar para modificarlas luego. Por ahora necesitamos un vector, así que podemos usar simplemente el shortcut que es V y clic izquierdo. Si ahora le damos Apply, ahora podemos ver que en nuestra instancia se puede cambiar este valor, y además es en tiempo real, a diferencia del material original, en el que primero se debe dar Apply o Save para poder ver los cambios realizados. Incluso podemos cambiar algunas otras opciones del material, como el Blend Mode.
Aunque bien, hay que aclarar que aquí no están todas las opciones que están en el material, así que no podremos cambiar el material por completo. Así que de esta manera podemos manejar fácilmente distintas versiones de nuestros materiales, aunque todo esto es de forma estática, es decir que el material está definido antes de que comience el juego. Si quisiéramos cambiarlo dinámicamente, entonces tendremos que crear una instancia dinámica. Para ello tenemos que usar los blueprints, o bien desde el código C++, pero por ahora para hacerlo fácil lo haremos desde el blueprint. Si convertimos este cubo en un blueprint de esta manera, podemos crear una instancia dinámica del material usando el nodo createDynamicMaterialInstance. Lo vamos a hacer desde el construction script, y asignaremos el resultado a una variable para así poder modificarla. Ahora, por ejemplo, podríamos usar esta variable para hacer que el color cambie durante el juego. Usemos el tick. Si tomamos la variable, podemos cambiar su parámetro de color usando el nodo setVectorParameterValue. Aquí tenemos que usar el nombre del parámetro que queremos cambiar, que en este caso es color. Y como vemos, este nodo también nos permite cambiar el color directamente, aunque bien podemos usar un vector. Si creamos una variable de esta manera y hacemos que disminuya en cada tick en 0,05, guardando el resultado en el vector, vemos que al darle play, el cubo cambiará de color, hasta volverse de color negro. Por supuesto, cabe aclarar que esto se puede hacer en otros parámetros, por ejemplo con escalares y texturas, modificando así también estos parámetros del material, de la misma manera que lo haríamos también en una instancia estática. Perfecto, ahora nuestros materiales pueden ser más complejos, y además podemos cambiarlos más fácilmente con la ayuda de las instancias, bien sea de manera estática o dinámica. Genial, y esto es todo por este video. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.